problemas con tu manera de beber? ¿Te causa problemas para asistir a clases o al trabajo? ¿Te molesta que alguien te diga que estás consumiendo mucho? Si tienes respuesta afirmativa a cualquiera de estas preguntas, quizás ya tengas problemas con tu manera de beber. La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, lleva a cabo la Semana Nacional de Información de Alcohólicos Anónimos a los jóvenes. Es por ello que agradecemos a esta institución que nos permite llegar a ustedes por este medio de comunicación. El alcoholismo ha sido dictaminado como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud desde 1953 en Ginebra, Suiza. La definición con la que Alcohólicos Anónimos comparte es la del Dr. David L. Holmes, quien en 1980 la definió como una enfermedad crónica, progresiva e incurable que se manifiesta por la pérdida de control en cuanto al alcohol. Por tanto, un enfermo alcohólico es aquella persona que padece esta enfermedad. La doctora Marty Mann definió al alcohólico como aquella persona que ha perdido la capacidad para mantener su manera de beber. En uno de los síntomas de la enfermedad del alcoholismo están lo que son los sentimientos de culpa. Incluso puede dar paso a lo que se denomina coloquialmente lo que es el tocar fondo. Pues que es una persona que tiene confianza en sí mismo respecto al alcohol. Él siente que cuando él quiera, él va a poder dejarlo. Él siente esa confianza, todavía no la ha perdido. Y mi alcoholismo comenzó a muy temprana edad, 10 años, ¿no? Probé el alcohol por primera vez, fue a los 11 años de edad. Su efecto me gustó y obviamente seguí probándolo, seguí consumiendo. Y por consiguiente de venir de una familia alcohólica, el desarrollo en la infancia y la adolescencia fue a consecuencia de estar en un entorno alcohólico. Yo controlaba todo, sentía excesiva confianza en que yo podía manejar toda la situación, que realmente no tenía ningún problema. Una serie de decisiones que pude tomar con el alcohol y librarme muchas veces de estar en conflictos con la autoridad y pues de contrabando en algunas ocasiones con la droga, ¿no? Entonces ajustes de cuentas, una serie de cosas que es por eso que te decía, ¿no? Está uno en constante roce con la muerte cuando estás entre deudas y violencia. Siempre fueron personas muy mayores en que me ganaban con 20 años, 30 años. Porque al principio pues sí había pues gente que no me ganaba con tanta edad, unos 7 años, 9, pero ya después esos se me hicieron aburridos esas personas y yo solo quería personas que consumieran diario. ¿Cómo puede darse cuenta algún joven o incluso un adulto que ya tiene problemas con el consumo de alcohol, o es decir, ya empieza a tener una dependencia? Es precisamente cuando ese joven o ese adulto empieza a destinar más tiempo al hábito del consumir y le resta importancia a aquellas cosas importantes de su vida cotidiana, como ir a la escuela, el trabajo, las relaciones familiares. Después de los 13 años, yo continuamente no estuve en mi casa. Se comienza a sentir el verdadero vacío. No se puede mirar a la cara a tus seres queridos, papás, hermanos. No puedes a tus amigos o incluso profesores. De aquí empieza lo que es un aislamiento total. Precisamente en el entorno familiar sobre todo empieza a haber distanciamiento. Las relaciones dentro de lo que es el núcleo familiar empiezan a verse alteradas, donde empieza a identificarse problemas en la comunicación. No hay una comunicación asertiva, incluso la comunicación cada vez es más distante. Ya a veces faltaba clases por irme a pistear. Escuela, estuve en 3 universidades y las perdí. Y bueno, esto llega hasta que el alcohólico tiene un problema en lo que es su entorno. Tuve problemas con mis padres, con cualquier tipo de autoridad, ya que yo me sentía muy inteligente. Cuando el alcohólico está pasando por esta etapa, solamente en lo que es su aislamiento puede admitir que está fallando
a los seres queridos y sobre todo a sí mismo, porque la culpa no es más que resentimiento consigo mismo por no estar haciendo lo que desde un principio se había planeado hacer. Con el tiempo, esa confianza se fue desvaneciendo. Lamentablemente esta situación en la sociedad se ve como algo bien visto, incluso lo aplauden, es decir, entre los jóvenes o adultos dicen, no manches, ese compa sí sabe tomar. ¿Por qué? Es que sí aguanta bien, él toma mucho y aguanta, pero lamentablemente esto en términos de salud nos indica que esta persona está más enferma. ¿Por qué? Porque su organismo está más adaptado a los químicos que contiene el alcohol. Empecé a meterme pues en más ambientes, y las alertas que a mí se me daban siempre eran de sobre todo compañeros o amigos cercanos, porque con mi familia yo tenía una doble cara. Entonces, cuando yo veía que ya eran amigos que ni siquiera estudiaban, que eran mayores o que solo vivían pues para consumir, pues era una gran alerta, pero yo no lo vi. Entonces yo diría que escuchen, sobre todo que escuchen. Aquellos jóvenes que consumen alcohol u otro tipo de sustancias, sobre todo están perdiendo poco a poco la claridad en su proyecto de vida. Es decir, sus planes a corto o a mediano plazo se van modificando. Muchas veces, sobre todo, existe la frustración, ¿sí? Donde muchas veces se dan cuenta de que no lograron sacar las calificaciones adecuadas, o incluso si es un chavo que tiene una actividad deportiva, a lo mejor no pasó a la siguiente etapa por su bajo desempeño. Aquí sobre todo se presenta la frustración, y debido a la frustración empiezan a perder interés en sus metas a corto y a largo plazo, y lo ven como algo catastrófico. Aquí lo lamentable es que no se dan cuenta que esto es consecuencia del consumo o abuso de alcohol. Alcohólicos Anónimos ofrece un programa de recuperación que consta de 12 pasos sugeridos que han sido sintetizados en 5 puntos básicos, y son los siguientes. 1. Admisión del alcoholismo. El alcohólico tiene la necesidad de admitir que está enfermo y que tiene grandes problemas con su personalidad y por lo tanto con el alcohol. 2. Análisis de la personalidad y catarsis. El alcohólico necesita analizarse a sí mismo mediante un inventario moral y que desarrolle una honesta discusión y exploración de todo lo que le molesta, daña e incluso también que vea sus cualidades. 3. Reajuste de relaciones interpersonales. El alcohólico se da cuenta que ha dañado a muchas personas, tanto en su entorno familiar como en lo social, y empieza a reparar hasta donde sea humanamente posible. 4. Poder de un poder superior. Es necesario que dependa de algo o alguien fuera de él. Se le recomienda que finque su dependencia en un poder superior a sí mismo, tal como cada quien lo conciba. 5. Trabajar con otros alcohólicos. Al encontrarse consigo mismo, no puede quedarse con lo que tan desinteresadamente se le dio. Es necesario que lo comparta con otras personas, ya sea en forma directa o indirecta. Lo ideal es buscar apoyo, ¿sí? Si me doy cuenta que realmente es algo que no puedo manejar, lo ideal es buscar a alguien que quizá me brinde apoyo, me escuche, sobre todo me comprenda. Acudir a grupos de AA es una excelente opción. También acudir a centros de integración juvenil, insisto, ahí se brinda atención médica psicológica, pero sobre todo aceptar la problemática, darse cuenta y reconocer que sí se están teniendo consecuencias negativas. Es decir, quizá en un inicio probablemente era divertido consumir alcohol, ya cuando se tiene algún problema y empiezan a ver las consecuencias, ya eso que se consideraba divertido ya no es así, ¿sí? Se viven estragos, se viven frustraciones, y lamentablemente pues sí es importante que el joven lo acepte o el adulto lo acepte con la finalidad de buscar apoyo. Pues la verdad es que es una luz, ¿no? Es una luz al comienzo del camino para tener una guía de orientación hacia una vida diferente, porque te das cuenta que si analizas un poco yo analizo mi historial y veo a mi familia, puedo hacer la diferencia el día de hoy. Fue ya que
Llegué a Alcohólicos Anónimos y con la ayuda de mis compañeros he podido salir adelante. Hay una vida maravillosa después de que encuentras la luz que yo al menos estuve buscando por muchos años y que hoy puedo verme en un futuro donde puedo lograr muchos sueños que en algún momento los idealicé, pero por mi alcohol y la droga nunca lo logré. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.